Clara no esperaba nada fuera de lo común ese lunes por la tarde. Como siempre, llegó del trabajo algo cansada, dejó las llaves sobre la mesa y se quitó los zapatos mientras Mateo corría hacia ella con una hoja arrugada en la mano. «Mamá, mira lo que dibujé hoy», dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Clara se agachó para recibir el dibujo, aún sin prestarle mucha atención. Estaba acostumbrada a ver monstruos con 3 ojos, casas torcidas y naves espaciales hechas con crayones. Pero ese dibujo era diferente. Demasiado diferente. Era un hombre alto, de cabello oscuro, vestido con un traje impecable. Tenía una expresión serena, pero firme. Incluso llevaba corbata azul y algo en sus ojos, dibujados con crayón negro, parecía increíblemente real. Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Y este quién es?», preguntó, tratando de sonar tranquila. «No sé. Lo vi en mi cabeza. Lo dibujé en la clase de arte», respondió Mateo mientras tomaba un jugo de la nevera. Clara se quedó en silencio. Miró el dibujo otra vez. El trazo era infantil, claro, pero el parecido era imposible de ignorar. Esa postura, esa expresión. Esa era una cara que ella había tratado de olvidar durante 8 años. Su corazón latió más rápido. Era Julián. El hombre que una vez había significado todo. El hombre al que nunca más volvió a ver. Clara se sentó en la silla de la cocina, aún con el dibujo en la mano. Mateo seguía hablando, emocionado por su clase de dibujo, pero ella ya no lo escuchaba. Su mente había viajado a otro tiempo, a otra vida, a una oficina en el centro de la ciudad, a conversaciones frente a la fotocopiadora, a risas robadas en la pausa del café, a un beso escondido en el archivo de documentos, a una despedida sin explicación. Se llevó una mano al pecho. ¿Cómo podía Mateo haber dibujado a Julián si nunca lo conoció? Lo había criado sola desde el primer día. Nunca le habló de él. Nunca mostró una foto, ni un recuerdo. Había evitado ese tema con tanto cuidado que le parecía imposible que el nombre Julián existiera en el mundo de su hijo. Y sin embargo, ahí estaba. En crayones. En papel reciclado. En manos de su hijo. Guardó el dibujo en su bolso con cuidado, como si fuera una pieza de evidencia que no debía perderse. Mateo no notó nada. Solo hablaba de su día, de cómo la profesora le dio una estrella por usar bien los colores. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó frente a la ventana, con el dibujo sobre sus piernas, repasando mentalmente cada detalle. Comparaba el rostro del papel con los recuerdos que guardaba. Era él. No había duda. ¿Pero cómo? ¿Por qué ahora? Miró a su hijo dormido. Inocente. Tranquilo. Y entonces algo dentro de ella cambió. Ya no era solo un dibujo. Era una señal. Un mensaje. Un llamado de algo que ella creyó enterrado para siempre. Lo que Clara no sabía era que eso solo era el comienzo. Clara despertó antes del amanecer. No había logrado dormir más de un par de horas. El dibujo seguía ahí, sobre la mesita de noche, como si la vigilara. Cada vez que lo miraba, su respiración se aceleraba. Había pasado casi una década, y sin embargo, ese rostro seguía tan presente como el primer día. Mientras preparaba el desayuno, Mateo cantaba una canción infantil en la cocina. Parecía ajeno a la tormenta silenciosa que crecía en la mente de su madre. Clara lo observaba, preguntándose si en sus ojos, en su manera de caminar, había algo de Julián. Nunca se había permitido pensarlo, pero ahora era imposible ignorarlo. Mateo, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Sí, mamá. ¿Estás seguro de que nunca has visto a ese señor del dibujo en la escuela, o en la televisión, o en algún lado? Mateo negó con la cabeza sin dejar de masticar.
No, solo apareció en mi cabeza. Me lo imaginé. Clara sintió un escalofrío. Si él no lo había visto en ninguna parte, entonces, ¿por qué lo había dibujado con tanto detalle? Durante el día, trató de concentrarse en el trabajo, pero fue inútil. Cada correo, cada llamada, cada cliente, era un ruido de fondo ante la imagen que se había metido en su cabeza. Tomó el dibujo del bolso y lo miró una vez más. El corazón le latía con fuerza. Recordó la última vez que vio a Julián. Ella trabajaba en recepción. Él era uno de los abogados más jóvenes del bufete. Todos lo admiraban. Elegante, amable, seguro de sí mismo. Pero con ella, era diferente. Era tierno, humano, cercano. Durante meses compartieron miradas, palabras, silencios. Nadie en la oficina lo sabía. Y luego, un día, él simplemente no volvió. Dijeron que lo habían transferido a Madrid. Y después, silencio. Clara descubrió su embarazo semanas después. Decidió criar sola al niño. Nunca lo buscó. Nunca trató de contactarlo. No sabía si estaba casado, si había cambiado de ciudad, si aún vivía siquiera. Había cerrado ese capítulo. O eso pensaba. Al salir del trabajo, Clara pasó por la escuela para recoger a Mateo. Mientras caminaban hacia casa, vieron un cartel pegado en la reja del colegio: Cena benéfica padres, exalumnos y donadores invitados. No pensó mucho en eso. Solo era otro evento escolar. Aunque algo en su interior, una corazonada difícil de explicar, le hizo guardar el anuncio en su bolso. Esa noche, mientras Mateo dormía, Clara volvió a sentarse frente al dibujo. El rostro de Julián la miraba desde el papel, tan vivo, tan claro. Empezó a preguntarse cosas que había evitado por años. ¿Por qué nunca volvió a buscarla? ¿Y si nunca supo que ella esperaba un hijo? ¿Y si él también vivía con preguntas sin respuesta? Clara sintió una mezcla de enojo, miedo, y algo más difícil de aceptar: curiosidad. Después de tantos años, su vida estaba construida sobre la idea de que lo había perdido para siempre. Pero ahora, un dibujo hecho por su hijo parecía decirle lo contrario. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no todo estaba dicho. Lo que Clara aún no sabía era que el destino ya había comenzado a mover las piezas. Clara pasó los siguientes días en un estado extraño. No sabía si lo que sentía era ansiedad, miedo o simplemente confusión. Pero algo estaba claro: no podía dejar de pensar en Julián. En lo que fueron. En lo que no llegó a ser. Y ahora, en lo que podría significar ese dibujo. Volvió a abrir la caja donde guardaba las pocas fotos impresas que tenía de esa época. La mayoría eran de su antiguo trabajo: cumpleaños de oficina, cenas de fin de año, reuniones aburridas. Pero entre ellas, apareció una imagen que no recordaba haber guardado. Estaban ella y Julián, riendo, en un almuerzo informal que alguien había capturado por accidente. Él la miraba de una manera que ya no se veía en las fotos de hoy. Clara se quedó mirando esa imagen por varios minutos. El parecido con el dibujo era tan fuerte, que le dolía. Esa noche, mientras cenaban, Clara intentó sacar el tema de forma natural. ¿Y en tu clase de arte qué harán ahora?, preguntó. La profe dijo que la próxima semana haremos una galería para mostrar los dibujos a los papás y los invitados, respondió Mateo. ¿Invitados? Sí, dicen que viene gente importante a apoyar el colegio. Clara tragó saliva. Pensó en el cartel del evento benéfico. Y por primera vez, sintió que había una posibilidad real. Una mínima, sí, pero posible. ¿Y si Julián era uno de esos invitados? Sabía que él siempre había estado conectado con organizaciones sociales. Recordaba que solía hablar de ayudar a escuelas,
de donar a causas educativas. Tenía el perfil perfecto para estar involucrado en un evento así. Pero también sabía que imaginar no era lo mismo que enfrentar. Esa noche Clara decidió algo que nunca antes se había atrevido a hacer: buscar su nombre en Internet. Escribió Julián Ferrer abogado y presionó Enter. Lo primero que apareció fue su rostro, un poco más maduro, pero inconfundible. El cabello más corto, la barba perfectamente recortada. Vestido con el mismo estilo que en el dibujo de Mateo. Abrió uno de los artículos. Julián había fundado su propio despacho hace 5 años. También lideraba una fundación que apoyaba escuelas públicas en todo el país. Su nombre estaba en varias notas de prensa, en conferencias, en fotos de premiaciones. Sonreía siempre con ese gesto que ella conocía tan bien. Clara cerró el portátil. Se quedó en silencio largo rato. No sabía si sentirse aliviada por saber de él, o dolida por ver que había seguido con su vida sin mirar atrás. A la mañana siguiente, al dejar a Mateo en la escuela, Clara preguntó a la directora sobre el evento. Sí, estamos muy emocionados. Vendrán empresarios, exalumnos exitosos y algunos invitados especiales. Será una cena formal. ¿Puedo saber quiénes estarán?, preguntó, intentando sonar casual. Todavía no lo anunciamos. Pero uno de ellos, bueno, una sorpresa. Alguien muy importante que nos ha ayudado mucho últimamente. Clara sintió cómo le temblaban las manos. No preguntó más. Agradeció, sonrió, y se fue caminando despacio. Sabía que algo se estaba acercando. Algo que había evitado por años. Un encuentro, una explicación, quizás un dolor nuevo. Pero también una verdad que merecía ser contada. El dibujo de su hijo había abierto una puerta. Ahora le tocaba a ella decidir si quería cruzarla. El día del evento escolar llegó más rápido de lo que Clara habría querido. Desde temprano, la escuela estaba llena de movimiento. Padres, profesores y alumnos iban y venían decorando el salón principal con carteles, luces y mesas largas cubiertas con manteles blancos. Mateo no podía estar más emocionado. Caminaba por los pasillos con su camisa planchada y una sonrisa que contagiaba. Iba a mostrar su dibujo en la galería de arte del colegio, junto a los de sus compañeros. Clara, en cambio, no lograba calmar los nervios. Había decidido asistir, pero no estaba segura de por qué. ¿Para ver a Mateo orgulloso de su dibujo? ¿Para confirmar una sospecha que no la dejaba dormir? ¿O simplemente para enfrentarse a un pasado que todavía no sanaba? Mientras entraba al salón, saludó a algunas madres y profesores, pero evitó conversaciones largas. Su mirada se movía por el lugar buscando sin querer o queriendo demasiado. La galería estaba montada con cuidado. Los dibujos colgaban de pequeños cordeles con pinzas de madera. Los trazos eran infantiles, pero llenos de color y creatividad. Clara caminó hasta encontrar el de Mateo. Allí estaba. El hombre con traje, corbata azul y mirada firme. Nadie parecía prestarle demasiada atención, pero para ella era como una pieza perdida de su historia, colgada frente a todos, a plena luz. Se apartó un poco, necesitaba respirar. Los organizadores pidieron silencio. El director de la escuela subió al pequeño escenario para dar unas palabras de agradecimiento. Habló de la comunidad, del esfuerzo de los padres, de la importancia de apoyar a la educación pública. Y entonces llegó el momento que Clara temía. Este año, dijo el director, hemos contado con el apoyo generoso de una figura destacada. Un exalumno que ha vuelto a nuestras aulas, no como estudiante, sino como benefactor. Es un honor para nosotros presentar al señor Julián Ferrer. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Los aplausos llenaron el salón mientras él aparecía desde el fondo. Alto, seguro,
con la misma elegancia de siempre. El cabello algo más corto, las canas comenzando a asomar, pero con esa presencia que nunca perdió. Clara no sabía si sentarse, salir corriendo o desaparecer. Pero no se movió. Julián subió al escenario, agradeció con calma y habló de su infancia en esa misma escuela, de cómo la educación le cambió la vida. Su voz era la misma. Clara sintió un temblor en el pecho al oírlo. Cuando uno vuelve al lugar donde todo empezó, dijo, no solo encuentra recuerdos. A veces también encuentra respuestas. La frase la atravesó. Cuando terminó su discurso, bajó del escenario y comenzó a recorrer la galería de dibujos. Saludaba a los niños, preguntaba por los autores, sonreía. Hasta que se detuvo frente a un dibujo. El de Mateo. Clara lo observaba desde unos metros atrás. Vio cómo él miraba el papel, luego levantaba la vista, buscaba a su alrededor y la vio. Sus ojos se encontraron. Y durante unos segundos, el ruido de la sala desapareció. No dijeron nada. Solo se miraron. 8 años después, el silencio volvió a hablar. Clara no podía moverse. Sentía las piernas rígidas, como si el suelo se hubiera vuelto de piedra. Julián la miraba desde el otro lado de la sala, con el dibujo aún en la mano. No había nadie más entre ellos. Solo el recuerdo de todo lo que no dijeron en su momento. Julián caminó lentamente hacia ella. La gente alrededor seguía hablando, riendo, tomando fotos. Pero Clara solo escuchaba su propia respiración. Le temblaban las manos. No sabía si sonreír, llorar o marcharse. Él se detuvo frente a ella, y por un instante, todo fue silencio. Clara, dijo él, con una voz más baja de la que recordaba. Ella asintió, sin poder decir una palabra. ¿Este dibujo?, preguntó, alzándolo un poco. ¿Es tuyo? Clara negó con la cabeza y respondió, con dificultad. Es de mi hijo. Julián frunció el ceño, como si no comprendiera del todo. Se llama Mateo, añadió ella. Tiene 7 años. Hubo un momento en que la mirada de Julián cambió. No fue inmediato, pero sí visible. Primero sorpresa, luego duda, y finalmente una comprensión lenta, dolorosa, casi incrédula. ¿Es mío? Clara bajó la vista. No necesitaba responder. Julián lo entendió solo. Sus ojos se humedecieron. No dijo nada durante unos segundos. Solo miró el dibujo de nuevo, con una expresión que Clara no había visto nunca en él: vulnerabilidad. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó al fin, en un susurro. Porque te fuiste, respondió ella, con firmeza, aunque por dentro se rompía. Porque desapareciste de un día para otro. Porque no sabía cómo buscarte. Porque tuve miedo. Julián respiró hondo. No fue por elección, dijo. Me ofrecieron una oportunidad en Madrid. Me dieron 2 días para decidir. Pensé en hablar contigo, pero no supe cómo. Todo fue demasiado rápido. Me fui creyendo que tenía tiempo para explicarlo después. Pero luego pasó un mes, luego 2, y no supe cómo volver. Clara lo miró con ojos llenos de rabia contenida y tristeza acumulada. Mientras tú no sabías cómo volver, yo criaba sola a un hijo que se te parece más de lo que imaginas. Julián apretó los labios. Estaba golpeado. No por enojo, sino por la realidad. ¿Puedo verlo?, preguntó. ¿A Mateo? Clara dudó. No por falta de deseo, sino por miedo. No quería confundir a su hijo. No quería que alguien entrara solo para volver a irse. Pero Mateo merecía conocer la verdad. Y Julián merecía verla. Está ahí, dijo finalmente, señalando una mesa donde Mateo tomaba un jugo. Julián lo miró. Se quedó en silencio.
Era como si el tiempo retrocediera y lo viera en versión pequeña. Los ojos, el gesto serio al concentrarse, hasta la forma de sujetar el vaso. No había duda. Se parece a ti, murmuró. Y también a mí cuando me dejo llevar, respondió Clara con una leve sonrisa. Los dos rieron suavemente. Pero no era una risa alegre. Era una mezcla de nostalgia, alivio y todo lo que habían cargado por años. Julián guardó el dibujo con cuidado, como si fuera algo sagrado. No sé qué esperas de mí, dijo. Pero quiero hacer las cosas bien. Lo juro. Clara lo miró. Había verdad en sus palabras, pero también heridas abiertas. No lo sé, Julián. No sé qué hacer ahora. Pero al menos, ya no estamos huyendo. Y por primera vez en mucho tiempo, algo se rompió dentro de ambos. No era dolor. Era el comienzo de algo que quizás aún tenía sentido. Julián se acercó lentamente a la mesa donde Mateo jugaba con su vaso de jugo. El niño levantó la vista, sorprendido por aquel hombre desconocido que lo miraba con una sonrisa amable pero tímida. Mateo no dijo nada al principio, solo observaba con curiosidad. Hola, Mateo, dijo Julián con voz suave. Soy Julián. Me gustaría conocerte. El niño parpadeó varias veces, sin entender del todo. Su madre estaba cerca, pero parecía nerviosa, como si le costara confiar. Mateo se levantó de la silla y dio un paso hacia atrás, aferrándose a la mano de Clara. ¿Quién es este señor, mamá? Preguntó con inocencia. Clara respiró profundo, miró a Julián y luego a su hijo. Este es Julián, cariño. Es alguien importante para nosotros. Mateo frunció el ceño, tratando de entender. ¿Un amigo? Más que un amigo, respondió Clara, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Julián se agachó para quedar a la altura de Mateo. Miró a los ojos del niño y le habló con calma. Sé que todo esto es nuevo para ti, pero quiero que sepas que siempre he pensado en ti, aunque estuve lejos. Mateo no sabía qué decir. Se sentía confundido. Por un momento, la figura de ese hombre que su madre había dibujado en tantos momentos aparecía delante de él, real y cercano. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó Mateo con voz baja, como si temiera la respuesta. Julián tragó saliva. Tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. De no saber cómo hacer las cosas bien. Pero ahora quiero intentarlo. Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que nada sería fácil, pero también sabía que ese momento era un comienzo. Mateo, Julián quiere ser parte de tu vida. ¿Quieres darle una oportunidad?, preguntó con suavidad. El niño miró a su madre, luego a Julián. Finalmente, asintió tímidamente. Sí, dijo, con una pequeña sonrisa. Julián extendió la mano, y Mateo la tomó sin dudar. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Durante el resto de la velada, Julián se acercó a la gente, pero sus ojos volvieron varias veces a Mateo y Clara. Había un nuevo lazo que comenzaba a formarse, frágil pero real. Clara sintió que una carga que había llevado sola durante años empezaba a hacerse más ligera. No sabía qué pasaría mañana, ni la semana que viene, pero por primera vez en mucho tiempo, tuvo esperanza. Y Mateo, sin entenderlo del todo, había dibujado un hombre con traje que ya no era solo un dibujo. Era un puente hacia algo que merecía la pena. Las semanas siguientes parecían un sueño para Clara. Las llamadas de Julián, sus visitas inesperadas y las sonrisas de Mateo le devolvían un aire de esperanza que creía perdido. Pero la realidad rara vez es tan sencilla. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, sonó su teléfono. Era una llamada que no esperaba. Hola, Clara, dijo una voz firme al otro lado. Soy Ana,
la esposa de Julián. El mundo se detuvo por un instante. Clara no podía creer lo que oía. Ana. La esposa. Esa palabra retumbaba en su mente, rompiendo todo lo que había comenzado a construir. ¿Estás segura?, preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. ¿Estás segura de que hablas conmigo? Sí, respondió Ana. Julián me contó todo hace poco. Que tiene un hijo, que quiere acercarse. Pero no sé qué esperar. No sé cómo sentirme. Clara se quedó en silencio. No sabía qué decir. La mujer al otro lado también estaba atrapada en un torbellino de emociones. Quería hablar contigo, continuó Ana. No para pelear. Solo para entender. Clara decidió ser honesta. Yo también necesito entender, dijo. No fue fácil para mí. Criar a Mateo sola, sin respuestas, sin una explicación. Ana suspiró, como si compartiera ese mismo peso. Nunca quise ser un obstáculo. Julián nunca me dijo nada antes. Ahora está tratando de arreglar las cosas, pero no sé si todos podremos. La llamada terminó dejando una mezcla de tristeza y esperanza. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sabía que el pasado había vuelto con fuerza. No solo en forma de recuerdos, sino como un desafío real que pondría a prueba todo lo que habían empezado. Al día siguiente, Julián la llamó para contarle la conversación. Ana quiere hablar contigo, dijo, con voz cansada. No sé qué pasará, pero creo que es importante. Clara aceptó, aunque su corazón latía con miedo. La reunión fue en un café tranquilo, lejos del ruido del mundo. Ana llegó con una expresión serena, pero sus ojos revelaban dolor y dudas. Las dos mujeres se miraron durante largos segundos. No era fácil enfrentarse a alguien con quien compartía su nombre y una historia que parecía imposible. Quiero que sepas que no estoy enojada contigo, dijo Ana. Solo necesito entender cómo llegamos hasta aquí. Clara respiró hondo. Yo también quiero entender, respondió. Solo sé que este niño merece la verdad. Y que no quiero que haya más secretos. Ana asintió. Julián ha cometido errores, pero quiere enmendarlo. Yo también quiero que esto funcione, aunque no sé cómo todavía. Por primera vez, Clara sintió que no estaba sola en esto. Que había personas con heridas abiertas, pero dispuestas a sanar. Cuando salió del café, el sol estaba bajando, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Clara miró hacia el horizonte y por un momento, creyó que el futuro podría ser diferente. Pero sabía que el camino sería difícil. Que la verdad siempre duele antes de sanar. Y que el amor, a veces, necesita más coraje que nunca. Pasaron los meses y la vida de Clara. Mateo y Julián cambió de forma que ninguno había imaginado. Las heridas del pasado seguían allí, pero poco a poco, se fueron transformando en aprendizajes. El encuentro con Ana había sido difícil, pero también necesario. Con el tiempo, las tres personas encontraron una forma de comunicarse con respeto y comprensión. Julián empezó a estar más presente en la vida de Mateo. Al principio, las visitas eran cortas y llenas de incertidumbre. Mateo se mostraba tímido, a veces confundido, pero también curioso. Julián le dedicaba tiempo, juegos, cuentos antes de dormir. No buscaba reemplazar a nadie, solo quería construir algo nuevo. Clara observaba con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que el camino no era sencillo, pero sentía que, por primera vez en años, el futuro tenía un brillo distinto. Julián no solo era el hombre del dibujo, el misterioso millonario que amó en secreto, sino también un padre dispuesto a luchar por su hijo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Clara, Julián y Mateo estaban sentados en el parque cercano a casa.
Mateo sacó del bolsillo el dibujo que había hecho meses atrás. Lo sostuvo con orgullo y se lo mostró a Julián. «Papá, yo hice esto para ti», dijo el niño con una sonrisa tímida. Julián tomó el dibujo con cuidado y lo miró con emoción. «Es el mejor regalo que pude recibir», respondió, abrazando a Mateo con ternura. Clara los observaba y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de esperanza y gratitud. Habían logrado algo que parecía imposible: transformar el dolor en un nuevo comienzo. Los tres siguieron caminando, hablando de sueños, juegos y planes para el futuro. Sabían que la vida les pondría pruebas, pero también que juntos podrían enfrentarlas. Clara comprendió que a veces, el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Decidir perdonar, decidir seguir adelante, decidir abrir el corazón a lo inesperado. Julián, por su parte, entendió que no se puede cambiar el pasado, pero sí construir un presente con sinceridad y compromiso. Y Mateo, con su dibujo y su inocencia, había sido el puente que los había unido de nuevo. Esa noche, cuando Clara revisó el dibujo por última vez antes de guardarlo, pensó en todo lo que había vivido: el amor secreto, la pérdida, el reencuentro, la familia que estaban formando. Sonrió, porque sabía que, aunque el camino fuera incierto, nunca volvería a caminar sola. Porque ahora, el hombre del traje ya no era solo un dibujo. Era parte de su vida, y juntos escribirían un nuevo capítulo, lleno de esperanza y amor.